A veces, muchas tecnologías que creemos que son muy nuevas, en realidad llevan décadas existiendo, como las pantallas touch que en 1972 ya aparecían en programas de tecnología como la próxima gran promesa. Pasa que, aunque ya existían las pantallas touch, estas todavía no podían ponerse por todos lados, porque no había muchas computadoras con la potencia suficiente para usarlas, y también no había mucha utilidad en ellas. Pues la idea de una computadora con una pantalla repleta de imágenes aún era una fantasía que tardaría muchos años en aparecer, por lo que de hecho cualquier inversionista que se hubiera fijado en ella habría perdido mucho dinero si hubiera invertido durante esos años. En resumen, crear o desarrollar una tecnología suele tener riesgos. Algunas veces, lo peor que puede llegar a pasar es que alguien pierda unos miles de dólares, pero a veces puede pasar que varias personas pierdan su vida, o incluso en momentos extraordinarios. Para conseguir una tecnología increíble como poderosa, la humanidad estuvo en peligro de desaparecer. El tema es económico. Si algo vale la pena, se tomarán los riesgos que hagan falta. Es básicamente la misma decisión que toma alguien que está enfermo de algo muy grave, que decide gastar casi todos los ahorros de su vida en un medicamento que promete salvarle la vida. Así que hay que preguntar, ¿qué tuvo que ser tan peligroso como para que alguien decidiera que valía la pena llevar a cabo el más peligroso experimento de la historia? Naturalmente, como no puede ser de otra manera, el peligro de que un enemigo obtuviera esa tecnología antes. Todo comenzó el 2 de agosto de 1939, cuando Albert Einstein y Leo Szilard, dos de los físicos más respetados de su tiempo, le enviaron una carta al mismísimo presidente de los Estados Unidos, una advertencia urgente de que Alemania podía estar desarrollando una tecnología tan peligrosa como para entronarla por sobre todo el mundo. Hablamos de la reacción nuclear en cadena, un extraño fenómeno que apenas acababa de dejar de ser una simple teoría, algo de lo que aún nadie podía imaginar qué podría llegar a ser, pero que todos sabían a ciencia cierta que sea lo que sea que pudiera provocar, sería aterrador. Bueno, el presidente se tomó en serio la advertencia. Al principio solo se destinaron $6,000, pero entre más avanzaba la guerra, al final el costo del proyecto terminó siendo $2,000 millones, o $20,000 millones de a día de hoy, o más de $20,000 millones del día de hoy. Había nacido lo que sería el Proyecto Manhattan. Un proyecto que hoy para muchos solo significa la creación de bombas nucleares, pero en realidad significa el momento en que la humanidad, así como si fueran los mitos griegos, se atrevió a abrir una caja de Pandora que aún hoy, después de tantos años, sigue causando horror a los que de verdad comprenden lo que es la fuerza del átomo. Sigue causando horror y maravillación a los que de verdad comprenden la fuerza del átomo. Pero, ¿por qué era tan peligroso? O sea, sí, las bombas nucleares son peligrosas, pero eso no es tan peligroso. Bueno, de hecho sí había un peligro todavía mayor, y es que existía la posibilidad de que en su intento de crear esta nueva arma, terminaran provocando que la atmósfera entera del planeta se quemara, y la humanidad, junto a casi toda la vida, se extinguiera. El físico Robert Oppenheimer fue seleccionado como jefe científico de este experimento, de este proyecto, alguien considerado por todos los que lo conocían como un genio. Luego de él, se reclutó silenciosamente a lo mejor de la ciencia, teniendo hasta incluso 6 premios Nobel trabajando juntos en un mismo proyecto. Así, científicos, militares y obreros con sus familias se mudaron a un pueblo que más que un pueblo era una jaula cuya finalidad era intentar evitar que el secreto se filtrara al mundo exterior. Si se buscó a lo mejor de lo mejor, no fue solo porque se fuera a desarrollar algo tan importante, sino porque se lidiaba con algo que apenas se conocía, algo que se sabía que sí era peligroso pero no tanto: la radiación. Apenas unos años antes, Marie Curie, una de las mentes más brillantes de toda la historia, había muerto, tan solo porque incluso ella no comprendía el terrible peligro de la radiación. Sí, en el proyecto tenían médicos, claro, pero tampoco tenían muy claro a qué se estaban enfrentando. Cualquier persona que saliera irradiada o algo así, no solo sería un enfermo, sino también un objeto de estudio, un objeto de experimentación, para entender mejor qué demonios le hacía la radiación al cuerpo humano. Sin embargo, esto es poca cosa. Lo más aterrador del asunto es que hasta el día en el que explotó la primera bomba nuclear, los científicos como los administradores tenían bien en claro que la gran explosión que iban a causar podía ser tan potente como para quemar la atmósfera e incluso los mares del mundo, ya que al final, ¿qué es el aire y la atmósfera sino un almacén de oxígeno gigante
para quemar. Era tanta la expectativa, era tanto el peligro, que para el día en el que se iba a hacer la primera prueba, el periodista oficial del Proyecto Manhattan ya tenía preparada una noticia falsa que iba a salir a la luz en caso de que la cosa saliera mal. La noticia era que todos aquellos grandes científicos habían muerto en un extraño accidente, nada más y nada menos. Solo hay que imaginarlo, todo ese horror, todo ese peligro. Cuando se realizó la prueba de Trinity, la primera bomba nuclear, James Conant, el presidente de la Universidad de Harvard, dijo: «Pensé que algo había salido mal y que el mundo entero estaba en llamas». Esta persona, sin quererlo ni saberlo, es de las pocas personas que alguna vez han estado plenamente conscientes de vivir el horror de quizá estar presenciando el fin del mundo. A su vez, el padre de la bomba nuclear, Robert Oppenheimer, declaró que al ver esa gigantesca bola de luz que rivalizaba con el Sol, solo pudo pensar: «Soy la muerte, el destructor de planetas». Por cierto, hay una cosa más que decir. Del tipo de bomba que se lanzó en Nagasaki, no se había probado ninguna otra con anterioridad. En Nagasaki se hizo una especie de experimento militar. Es que todo esto parece ciencia ficción. Que un grupo de científicos junto al ejército y el gobierno se hayan jugado el destino de la humanidad para lograr conseguir una tecnología que de otro modo quizá habrían pasado muchas décadas para que pudiera conseguirse. Y pues la verdad es que también para la gente de ese entonces todo eso era pura ciencia ficción, pero de la bonita, de la maravillosa. Es que en ese entonces la energía, la fuerza del átomo se pintaba como el camino hacia un futuro utópico y sobre todo para la completa y total hegemonía sobre el mundo. Todo hasta que, en 1949, apenas unos años después, gracias a un científico que espió y filtró información para la Unión Soviética, los rusos también obtuvieron su bomba. Y así empezó la era de los hijos del átomo. Cuando empezó la Guerra de Corea, apenas 4 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el comandante supremo de las potencias aliadas, el general MacArthur, llamó a los Estados Unidos a usar armas atómicas para destruir a China. De igual forma, varios años después, durante la Guerra de Vietnam, Estados Unidos también manejó la idea de ganar, utilizando la carta nuclear. Sí, nosotros, los tataranietos del átomo. Muchos no sabemos que durante varios años, tanto la URSS como los Estados Unidos se prepararon, entrenaron a sus soldados para pelear guerras nucleares. En otras palabras, nosotros vivimos en la fantasía de que nunca hubo suficiente locura como para que alguien se tomara en serio la posibilidad de desatar el apocalipsis. Solo los hijos y los nietos del átomo conocen lo que fue el horror de saber que si el mundo acababa, no sería porque un dios celestial o de los Avernos así lo quiso, o porque un accidente cósmico fuera el culpable, sino que la mayor probabilidad de que eso pasara sería por decisión de uno de nosotros. Aquella mañana del 7 de mayo, cuando reventó esa primera bomba, nacieron los hijos del átomo. Así como hay un tiempo, un mundo, antes de la figura de Cristo y después de la figura de Cristo, hay un antes y un después del átomo. El peligro de este experimento no estaba en la increíble fuerza del átomo, sino en convertir el fin del mundo en una opción no solo posible, sino también en una opción racional.